Miércoles, la nueva serie de Netflix dirigida por Tim Burton, ha sido todo un éxito. En este vídeo voy a hacer una crítica sin spoilers, así que si no lo habéis visto, no os preocupéis. Así que quedaos conmigo si os interesa conocer algunos de los elementos de esta serie para saber si os podría gustar o no. En la serie seguimos a Miércoles Addams, que es lista, sarcástica y tiene cierto interés por lo macabro. Miércoles se separa de su familia para entrar en la academia Nunca Más. Esta escuela es una escuela que se fundó para aquellos niños con habilidades mágicas especiales que son marginados por la sociedad. En esta escuela pueden estudiar y crecer en un entorno que no les juzga por quienes son. Así que Miércoles se rodea de sirenas, hombres lobo, vampiros. Pero Miércoles no encaja en ninguno de estos grupos, o sea que ella, digamos que es una marginada dentro de los marginados. Ella está desarrollando unos poderes psíquicos que le permiten ver visiones del futuro, de la misma manera que le ocurre a su madre Morticia. Y estos poderes le ayudarán cuando en la escuela empiezan a aparecer una serie de misterios que ella quiere resolver. La ambientación creo que está bastante cuidada. En especial me ha gustado mucho la habitación que comparten Enid y Miércoles, pero creo que la escuela en sí no recibe la suficiente atención. Y yo supongo que lo que querían era alejarse un poco de películas como Harry Potter, para no parecerse demasiado a ellas. Pero bueno, creo que habría sido interesante poder ver más en detalle cómo es la escuela por dentro. Creo que el guión ha funcionado bastante bien en cuanto a la resolución del misterio, pero también creo que caen varios clichés típicos de las historias adolescentes que pueden molestar a esas personas que directamente odian este tipo de dramas. La banda sonora me ha gustado mucho. Siempre hay este hilillo de música así un poco fantasmagórico por detrás que recuerda bastante a la familia Addams. Y me han flipado las escenas en las que está tocando el violonchelo y la del baile creo que también tiene mucho gancho. En cuanto al estilo, me ha gustado mucho esta mezcla entre oscuro y comedia, pero creo que la trama adolescente se mete en medio de este estilo y lo limita un poco. Veo a Tim Burton por momentos, pero también veo a un Tim que está cohibido, como si no quisiese o no pudiese dejar del todo su huella. En cuanto a la esencia de los Addams, creo que sí que está ahí por momentos, sobre todo cuando aparece Morticia o por ejemplo en la primera escena de Miércoles. La personalidad de Miércoles en esta nueva versión es también bastante fría, apática, sarcástica, pero creo que en comparación con la antigua versión tiene demasiados sentimientos. Sí que es verdad que tiene esas respuestas sarcásticas que resultan en humor ácido que tenía la Miércoles original, pero comparándola con ella, se aleja mucho de estos rasgos psicopáticos que veíamos en este personaje. Pero bueno, mirando la serie como una reinvención de la familia Addams, el personaje de Miércoles que nos muestran creo que es lo mejor de la serie. Creo que en lo físico el personaje de Miércoles cae bastante en el cajón de lo que son las Mary Sue, o sea que es súper fuerte, es hábil con la espada, es lista, sabe luchar, así que supongo que le han querido dar una debilidad y en este caso son las emociones. Para mí lo mejor de esta serie es la actriz que se llama Jenna Ortega, hace un trabajo increíble y yo creo que este personaje estaba hecho para ella. En cuanto a los personajes secundarios, creo que tienen bastante carisma y están bastante bien escritos, pero creo que son bastante típicos también en este género de adolescentes. O sea, tenemos a la compañera de habitación que es muy cursi, pero es buena persona. Tenemos a la chica que tiene envidia de ella y la trata mal. Y tenemos a la directora de la escuela con la que tiene problemas. Por otro lado, creo que algunos aspectos de la trama son bastante predecibles, pero bueno, creo que la trama está bien llevada y funciona muy bien. Creo que podrían haber hecho más hincapié en los poderes de cada personaje, o sea que en una escuela con seres mágicos me parece un poco extraño que solo Miércoles se dedique a investigar esto. Pero bueno, supongo que querían darle protagonismo a ella y yo creo que en general ha sido una buena decisión. El misterio creo que funciona bastante bien en la mayoría de aspectos, pero es posible que te resulte predecible el final. También hay algún que otro Deus Ex Machina y algún personaje que se complica excesivamente simplemente porque es conveniente para el guión. Pero bueno, a pesar de todos estos detalles, creo que es una serie que se disfruta y aunque tampoco es súper innovadora porque nos trae elementos que ya hemos visto antes, te hace pasar un buen rato, si es que no tienes alergia a los clichés de las historias adolescentes. Si quieres ver cómo analizo la temporada con spoilers y las teorías que tengo para temporada 2, pásate por este vídeo.